Vamos a grabar. Listo. Bueno, en esta parte vamos a seguir viendo justamente lo que habíamos estado la anterior vez viendo sobre conceptos que maneja Vicious Wong. Creo yo, tengo entendido que este tema en general ya lo han debido ver el primer semestre, como les decía, la anterior clase, la última que nos vimos en el instituto. Pero es importante que una vez más lo veamos, lo revisemos, para que lo tengan presente. En realidad estoy un poquito preocupada, espero de corazón que el siguiente lunes sea el último que nos veamos virtual y luego volvamos a clases normales, porque ya tendríamos que arrancar con todo lo que es bocetaje, con todo lo que es la preparación de nuestro manual, ¿no? Porque prácticamente vamos a tener abril y partecita de mayo para tener nuestros manuales hechos. Entonces, en el caso remoto que no llegase a suceder, chicos, lo que vamos a tener que hacer es trabajar virtual y conectarnos todos en la medida de lo que puedan desde sus compus para poder mostrar en las pantallas los avances, podamos revisar en equipo, podamos apoyarnos. En realidad lo ideal obviamente es que sea presencial, porque esta parte que se nos viene es muy, muy práctica, más que teórica. Yo les voy a dar conceptos esenciales, pero realmente lo ideal es que sea bien práctico. Pero bueno, por las circunstancias, obviamente primero es nuestra salud, primero es la salud de todos, así que vamos a ver cómo vamos avanzando, ¿listo? Ya. Entonces, hoy vamos a ver, como les decía, algunos conceptos de este señor de Vicious Wong, Vicious o Vicious, como quieran llamarlo, que tiene obviamente conceptos elementales dentro de lo que son los fundamentos del diseño, y en este caso en específico vamos a ver justamente reforzando un poquito más lo que vienen a ser las estructuras, ¿sí? Entonces, en este caso lo que les quería mostrar un poquito son conceptos generales dentro del libro que él tiene, que se llama Fundamentos del Diseño, donde habla sobre los elementos del diseño justamente, ¿no? Cuando nosotros estamos justamente trabajando como diseñadores, tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de elementos, entre los conceptuales, visuales, de relación y los prácticos, ¿no? Dentro de los conceptuales, evidentemente, vamos a tener siempre presentes el punto, la línea, el plano, el volumen. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque sé que son conceptos que ya los han visto en primer semestre, que se los vea mucho más detalle, entonces no voy a hacer hincapié en esta parte. Cuando nosotros justamente tenemos estos elementos conceptuales, ¿a qué hacemos referencia? A que estos elementos están implícitos dentro de nuestro diseño. No es que necesariamente vamos a tener un diseño con un punto en el medio, ¿sí? Con una sola línea. Son elementos que ya están implícitos, que están presentes, que son parte de nuestras creaciones, de nuestros trabajos. ¿Sí? Sí. Perdón, ¿está con tele o radio usted? Es que se escucha entrecortado y se escucha una televisión o algo. Ay, no, chicos, creo que soy yo. Espérenme un ratito, por favor. Ok, gracias, Laurita. Un ratito. Ya está, profe, ahora sí. No se escucha, ¿verdad? ¿Ya nada? No. Súper. Ya, gracias. Gracias, súper. Bueno, Eriquita dice que por alguna razón no escucha y que eso no le sucede con otras, pero bueno. ¿Y sí han estado usando Zoom, chicos? Sí, profe, hemos estado usando. Qué raro que le pasa eso de que no le sale el audio. A ver si por ahí alguien la puede apoyar, porfa, lo mejor que pueda ayudarnos.
Bueno, como les decía, entonces tenemos elementos conceptuales que van implícitos dentro justamente de nuestros diseños, ¿no? Dentro de los elementos visuales, Woo Wong nos habla justamente de lo que son la forma, la medida, el color, la textura. Em, yo, por ejemplo, utilizaba como ejemplo desde las figuras más básicas, como en el caso, por ejemplo, del tamaño, lo que vienen a ser las medidas, la importancia de un cuadrado grande en comparación con un cuadrado pequeño. ¿Cuál llega a tener mayor peso visual? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos jugando con esos elementos visuales, vamos a poder dar sensaciones diferentes a los espectadores, ¿no? No se olviden que cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del color, dentro de la psicología del color, tenemos mucha fuerza en el rojo, por ejemplo, ¿no? Y combinado al lado de un negro que es oscuridad, que es, bueno, sabemos que tiene diferentes significados dentro de la psicología, podemos generar mucho impacto visual, ¿no? McDonald's, por ejemplo, es una empresa que maneja mucho el rojo y el amarillo. Antes utilizaba también mucho el blanco. Y hoy en día se ha ido al lado de la publicidad utilizando más el rojo, con mucha más fuerza. ¿Por qué sucede eso? Justamente con la intención de generar mayor deseo, ¿sí? Entonces, estos elementos visuales nos genera todo ese tipo de situaciones, ¿cómo les diría? De atracciones para nuestros espectadores. Y la textura, ni qué decir, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene tripofobia o conoce lo que es la tripofobia? No. No, Las únicas dos que creo que están, Creo que es el miedo ¿sí? a figuras repetidas. Sí, le dicen yo. Algo así. a Bueno, los les círculos. explico un poquito. La tripofobia, más que a figuras repetidas, es a los círculos. Pero esos círculos no van Tengo solitos, sino van tripofobia. teniendo huequitos, ¿sí? Eh, Sí. Entonces, eso genera que haya mucha gente que tenga cierto recelo a ciertas texturas. Por ejemplo, sucedía que el nuevo iPhone, el iPhone 11, tiene 3 cámaras que da esa sensación de tripofobia. Entonces, la gente que tiene esa fobia no puede ver las cámaras de un iPhone, por ejemplo, ¿sí? Y le da mala sensación. Dianita decía por ahí, sí, no estoy muy segura si era Dianita, me va a dar la razón que cuando uno tiene tripofobia, ve ese tipo de cosas y se impacta, ¿no? Entonces, Sí, es como que la piel se te estremece, así son unos nervios. exacto. Eso también, Vivi también dice que tiene. Bueno, eso también Ay, qué sucede, feo. por ejemplo, con personas, yo te hago un paréntesis, les comento esto como anécdota. Mi cuñado tiene fobia a las alfombras, chicos. Entonces, mi cuñado ve alfombra alguna y se pone súper nervioso. No puede estar cerca de peluches, de alfombras, de ese material así como polar. Y yo le decía a mi hermana, ¿pero por qué? Y me decía, no sé, se pone muy nervioso, es una fobia. Sí, escucho. Ya. Entonces, las texturas visualmente también nos pueden impactar de una forma muy positiva o muy negativa. Por eso es que es importante también tener en cuenta eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos una foto de una super hamburguesa que se ve deliciosa, de repente nos da hambre. Pero eso, ¿por qué es? Por la textura, porque nos está dando esa sensación, o por ahí de una manzana súper jugosa, ¿me entienden? Ese tipo de cosas psicológicamente las asociamos. Entonces son parte de esos elementos visuales que nos generan esas sensaciones, emociones, atractivo, psicológico, etc. Los elementos de relación. En este caso, Woo Wong también nos habla obviamente de la dirección, la posición, el espacio, la gravedad. En un ratito más les voy a mostrar ejemplos que les muestro a los chicos de primer semestre, porque hay muchísimos ejemplos en la publicidad con respecto a estos 3 tipos de elementos que les acabo de nombrar, donde realmente
nosotros podemos jugar mucho, ¿sí? Con la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. Entonces, si nosotros ponemos un elemento pequeñito arriba de nuestra composición y un elemento grande abajo de nuestra composición, podemos generar, por ejemplo, peso, ¿sí? Como que el elemento grande es más pesado, entonces siempre se va a ir abajo por la gravedad. Si nosotros utilizamos en diagonal una, no sé, alguna, qué sé yo, se me ocurre una ventana en una dirección diagonal, vamos a dar la sensación que se está cayendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso nos genera diferentes sensaciones y emociones. Entonces, denme un segundo, les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Dónde estamos? A ver si los tengo a la mano, chicos, ojalá que sí. Esperemos que sí. A ver si están por aquí. Aquí. Bueno, a ver, vamos a ver algunos ejemplos por ahí. ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Súper, pensé que me había quedado solita. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, ¿qué elementos podemos encontrar que nos dan sensaciones, chicos? ¿Encontramos textura? Textura. No vemos nada. No es Pues también... estamos viendo elementos de relación, dice, ¿no ven? A ver, Dirección, posición, espacio. Eso estamos viendo. ya, denme un segundo. Entonces, por alguna razón no está compartiendo todo. A ver, les voy a volver a compartir. Claro, con razón no les... A ver, ahí. Ahí encuentro... ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Ya, súper. Entonces, por ejemplo, acá vemos algún tipo de textura. Textura. O sea, sí, quizás la de la piel. Absolutamente todo es textura. El cabello, la piel, la saliva, la polera, ¿me entienden? El fondo. Sí. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Súper. Ahí, Rosita, denme un segundo, le estoy respondiendo. Por ahí le funciona. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todos esos elementos visuales que menciona Wishus Wang en la composición. Tenemos dirección, tenemos tamaño, tenemos textura, tenemos color, tenemos todo un conjunto de elementos que nos genera cierto tipo de sensaciones. Tenemos color, por ejemplo, la tipografía tiene otro tipo de textura, el pintado de los autos tiene otro tipo de textura, hasta la saliva de la persona tiene otro tipo de textura, el manejo del color de los autos entre verde y rojo para que haya un mayor impacto visual. No se olviden que son colores totalmente contrastantes, ¿no? Bueno, no totalmente, pero en gran medida son contrastantes. El fondo, que es oscuro. Entonces, absolutamente todas las publicidades, chicos, van a tener siempre los elementos visuales básicos. Miren esta, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué está jugando acá, por ejemplo, el diseñador? Con la dirección. Con la Sí, dirección. ¿Y también estará jugando con la gravedad? Sí. sí. Oh, sí, totalmente. Por supuesto, ¿sí? Obviamente también tenemos textura, también tenemos color, también tenemos justamente el juego de espacio visual, el tamaño, todos los elementos esenciales que componen justamente al diseño. Vamos a ver otro por ahí, a ver. Por ejemplo, esta, miren, la importancia de Oh, la parece una textura. hamburguesa. Eso no es una hamburguesa visualmente. A primer golpe de vista Es parece una hamburguesa. totalmente. Pero cuando lo analizamos, no es una hamburguesa. ¿Qué es, chicos? Es un grano de café. Es un grano de café, exactamente. Entonces, fíjense la importancia
de trabajar con esos elementos. Miren esta de impactante. Es algo que es de las cosas que me gustan mucho porque realmente son cosas que como diseñadores muchas veces nos toca trabajar, pero en nuestro país es todavía un tabú. Y cuando la muestro, los chicos de primer año al menos se ponen todos nerviosos. Dice, cuando alguien duerme con alguien más, también duerme con su pasado, ¿sí? Oh, no. Para hacerse una prueba de VIH. Es una forma de concientizar a las personas. ¿Lo hace o no lo hace, chicos? Sí. Es impactante. Con el mensaje uno dice, oh, por Dios, ¿qué he hecho con mi vida? Que nadie me toque. Entonces, evidentemente, eso es lo que nosotros tenemos que generar como diseñadores, esos impactos visuales. Si de repente esta foto no tuviera todos esos brazos y manos de por medio, tal vez no tendría ese impacto, porque uno diría, ah, sí, son dos personas que se están besando. ¿Me entienden? Por eso la Sí, exacto. Bueno, hay otro ejemplo, el tamaño. Massive McMuffin Breakfast, ¿sí? La importancia del tamaño. Están hablando sobre un desayuno masivo que ahora vendrá servido, algo que McDonald's en su momento hizo. El impacto visual, chicos. Los animales no son payasos, ¿no ven? La importancia de saber manejar las texturas y los colores. Hablamos de un concepto muy fuerte, justamente en contra del testeo de pinturas en los animales y principalmente que no tengan animales en los circos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, chicos, si bien nosotros ahora nos estamos abocando a la marca principalmente, quería mostrarles como ejemplos, porque realmente son cosas que nosotros podemos generar mucho impacto social con publicidades o propagandas, aunque la propaganda pues es relativo, ¿no? Más que nada en nuestro país, que se va más con el tema político y demás cosas, pero podemos generar mucho impacto. Fíjense esta otra, por ejemplo. Esta es de un gel desinfectante. Chicos, aunque no crean, a mí me impactó tanto esta publicidad que cuando me subo al Puma, veo las cositas para agarrarse y me acuerdo de esta publicidad y digo, oh, por Dios, necesito mi gel. ¿Me entienden? Entonces, Sí. este tipo de cosas son importantes porque nosotros podemos cambiar la forma de pensar de otras personas con una buena manera de comunicar. Todos los elementos que les he mencionado hace ratito, a grandes rasgos de We Just Wong, están implícitos en justamente las publicidades que vamos viendo. De las mejores publicidades que les puedo mostrar, que realmente tienen todos los elementos y que son muy impactantes, son las de, ay, se me ha ido, de este vodka Absolut, ¿ya? Y lo hacen de una manera, les diría casi hasta descarada, porque utilizan los elementos del diseño de una forma espectacular. En este caso, por ejemplo, si se fijan, acá en medio está la botella. Pero, ¿qué es lo que nos da la sensación de que haya o no haya una botella? ¿Será el juego de la textura, por ejemplo? Sí. Forma, ¿sí? Es otro punto. El tema, justamente, si ustedes se fijan, las canoitas que están con las personas y las flores tienen mucho color, mucho ruido visual, muchísimo. Pero llega un momento en que de repente vemos ese vacío, ese respiro dentro de la imagen y tiene una forma de una botella. ¿Me entienden? Sí. Entonces, eso es clave. A ver, vamos a ir viendo otros ejemplitos. Miren este de simplicidad, por ejemplo. Es una maravilla. Este otro, fondo y forma. ¿Sí? Marcas con fondo y forma, con las que podemos jugar bastante bien. Miren este otro de Vodka Absolute, por ejemplo. Ay, qué bueno. Súper sencillo, súper, ¿cómo les diría? Simple,
Pero ahí está el tema en que la simpleza muchas veces está toda la comunicación. Ahí no se ve la marca de Vodka Absolute. ¿Se dan cuenta, chicos? Pero la tipografía está tan metida, tan pregnada en nuestras cabecitas, y además el término absolute o absolute ya lo tenemos implícito. Entonces, realmente nosotros podemos jugar con todos esos elementos de una forma espectacular. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplitos de lo que les decía en la parte teórica, ¿no? El tamaño, obviamente, la posición, que se juega con la gravedad, la dirección, en este caso la atención visual, el llamado a la atención, ¿sí? El aislamiento. ¿Cuál creen ustedes que jala con más importancia visualmente? ¿La aglomeración o el aislamiento? ¿Qué les llama más la atención? La El aislación. aislamiento. O sea, para mí el aislamiento, porque es como que se ve un lugar lleno de cosas, pero lo que me llama la atención es ese puntito solo, ese cuadradito solo. Así es, el aislamiento. Miren este otro ejemplo de Absolute, por ejemplo. Absolute Illusion en dimensión. Lo que les decía, la forma, la importancia de la forma. Si nosotros utilizamos un elemento que tiene una forma fácil de reconocer, va a ser más fácil que el público nos reconozca. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es esto? Cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Y qué es este elemento de acá al lado? No sé, una figura abstracta. A ver, me han dicho conejo, me han dicho capoeirista, me han dicho un futbolista de manos. Ahorita no sé quién, creo que Vivi dijo un mapa. No estoy segura si era Vivi. Sí, parece un mapa. Fíjense que el no poder reconocer la forma fácilmente nos conflictúa. Y al no saber qué es, perdemos interés. Por eso la importancia de que los elementos que utilicemos sean fáciles de reconocer. La textura, lo que les decía. Por ahí ya estoy escuchando. La importancia de la textura, ¿sí? Esto yo le muestro un tripofóbico y se muere. Ahí Dianita nos decía un pájaro, Eriquito una gallina poniendo un huevo de la anterior forma, ¿no? Bueno, ahí sobre las texturas que les decía, ¿sí? Una tela fácil de reconocer, el pasto fácil de reconocer, la madera fácil de reconocer, pero aquí ya no estamos muy seguros qué es. Si es un panal, si es una rejilla de un camión, si no nos queda muy claro. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con las texturas, chicos. Evidentemente el color, que ya lo hemos visto, el movimiento. Podemos generar cosas muy buenas con el movimiento. Les voy a mostrar algunos ejemplos. De hecho, dice que cuando una persona está muy estresada y ve una imagen así, la ve en movimiento. Y bueno, eso también va de la mano con las leyes de las gestas, ¿no? Entonces, que ahorita no las vamos a tocar. Pero sí quiero mostrarles estos ejemplos. ¿Qué tal esa textura? Ay, no. ¿Se sentarían en un sillón así? No. No da muy buena sensación, aunque uno ame a los perritos, ¿no? Y dice, oh, so pretty, ¿no? Ay, qué lindo. Es como ese juego visual con la textura. Fíjense esta de Smirnoff, que es un vodka ruso, si no me equivoco, ¿no? La diferencia es clara, dice. Entonces ahí todas las personas están viendo obviamente obras de arte donde hay desnudos y los que están dentro de la botella de vodka están desnudos viendo una obra de arte vestida, ¿no? Ese juego es igual bien interesante. Acá las ovejitas y dentro de la botella el lobito. ¿Mm? Y obviamente eso va de la mano con el concepto que nos dice Pure Smirnoff de,
perdón, no llego a leer. The difference is clear, ¿no? La diferencia es clara. Otra vez vodka, el absolute. Como les decía, prácticamente no tienen la marca en nada, pero está a la vez en todo dentro del texto. Acá Implícita. cuentan, exacto. Acá cuentan un poquito, si no me equivoco, lo que es la historia. Textura otra vez, chupa chups, libre de azúcar. Genial. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Este es un ejemplo que les pongo de algo que no se debe hacer, por ejemplo, ¿no? Es muy mala esa imagen, pero sí está claro que es una botella de vino. Lo que han querido hacer es como de las, no estoy segura qué se llaman, no son nervaduras, de los racimos, de las, ¿cómo se llaman? Pues las ramitas de ¿De la los, uva? ¿no? Que han querido hacer como la escritura y demás, pero chicos, por Dios, eso no da una buena sensación para nada, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a manejar texturas. Esto, por ejemplo, igual es algo que impacta, ¡Ay, es no! una forma que no se entiende, que no se llega a comprender. Esta es una escultura, sí, pero la utilizo como ejemplo igual, no tanto en el sentido de la ley de semejanza, como dice ahí, pero sí en el sentido de las formas, del no poder entender, ¿sí? Vamos a ver si tengo por ahí algunos ejemplitos más. Por ejemplo, esta de Clorets, la importancia de la textura, chicos. ¿Qué sensación nos da? ¿Mm? Crujiente. Paja. Es un pescado. Era un pescado, exactamente, ¿no? Ujú. Para el mal Hace aliento. referencia al mal aliento. Exacto. Ahí, por ejemplo, eso, ¿no? Luego tenemos, bueno, acá los elementos visuales, la composición ahora, pero, por ejemplo, acá tenemos la bidimensionalidad. Puede ser algo totalmente plano, pero que nos habla con muchísima claridad, ¿no? En este caso es justamente un festival de carteles de lo tridimensionalidad. Nosotros como diseñadores, en algún momento ustedes tal vez se enamoren del 3D y sean unos capísimos, que hay muy buenos diseñadores en 3D acá en Bolivia. El Panda es uno de los más famosos acá en La Paz, que nos da esa sensación, ¿sí? Movimiento, chicos. Ahí no hay movimiento real, es captura de un movimiento, pero cuando lo vemos, por Parece que todas, estuviera salpicando. exacto, por todas la expresión, la textura, el color, el manejo de luces y demás, nos da la sensación de movimiento. Acá lo mismo, ¿sí? ¿Qué más ejemplillos tenemos por ahí? A ver. Bueno, el logotipo de Audi, Vasily Kandinsky, que estos son partes de la composición visual de los elementos básicos. Por ejemplo, este de Chupa Chups. Chupa Chups, ya no hay ese chupete acá, ¿no? No he visto. Bueno, era un chupete bien rico. Este Chupa Chups, por ejemplo, nos da dentro de la composición de todo lo que viene a ser la publicidad, el diseño, un punto visual bien claro, ¿sí? Y evidentemente algo que nos sugiere es como si fuera un chupete. ¿Me entienden? Entonces, aquí nosotros estamos jugando con justamente elementos como el equilibrio, porque no se está cayendo el diseño ni a un lado ni al otro, pero aquí sí, fíjense. ¿Se siente esa tensión visual? Tensión. Esa Sí. dirección hacia la izquierda, donde todo se está cayendo, donde Sí. de hecho este personaje está en el suelo, estas líneas de lo que viene a ser el establo están hacia la izquierda, este otro personaje está haciendo presión en su pierna, o perdón, hacia la derecha sería, ¿no? Izquierda nuestra que estamos viendo en pantalla. La fuerza del torito que va hacia el personaje. Entonces, ahí encontramos una tensión visual, una dirección. Cuando nosotros utilizamos elementos donde está vertical y horizontal, vamos a encontrar equilibrio.
pero cuando tenemos diagonales generamos cierto grado de tensión visual. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la línea de horizonte que les decía? Donde Sí. nuestras líneas van aglomerándose. En este caso, viene a estar por este lado. ¿Me entienden? De este punto es de donde están partiendo las líneas. Se van abriendo. Y nuestra línea de horizonte justamente llega a estar enfocada de frente, pero con un punto de fuga hacia la izquierda. Por eso es que nos genera esa tensión visual. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Ritmo, con cosas bien sencillas, bien simples. Modulación, donde tenemos un punto visual muy claro por la luz. Tenemos elementos repetidos. Bien. Elementos que les decía, la importancia de la textura, ¿no? Ay, ¿dónde se me ha ido mi mouse? No lo encuentro. Acá. Como el ketchup puede parecer una lengua, ¿no? Bueno, eso es más analogía visual, pero a lo que me refiero con el tema justamente de jugar eso. Bien. La textura, una vez más, ¿no? La melena gloriosa de León, toda lacia, ya no está esponjada. Esta no sé si llegaron a ver en una campaña de Benetton que la sacaron de una forma muy importante, que era justamente en contra del racismo, de la discriminación, porque en teoría Benetton maneja mucho esa ideología de que todos somos iguales y demás, ¿no? Entonces ahí manejaron ese tipo de imagen. Miren, por ejemplo, acá la importancia de una textura en la piel, ¿no? No basta con transmitir partidos, hay que sentir el deporte, una radio deportiva. Wow. ¿Es impactante o no, chicos? Sí. Claro, puede que sea no muy positivo, porque obviamente uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Pero para algún fanático del béisbol que sabe que esa es una textura de una pelota de béisbol, a lo mejor dice, qué buenísimo se ve, ¿sí? Save water, save life, en 3D, por ejemplo. Y acá esta vueltecita nos da la sensación de un dedito, ¿sí? Como que le estamos cerrando el grifo. For bright white teeth, ¿no? Para el brillo de los dientes blancos, dice. Orbit. ¿Vemos o no vemos una dentadura ahí? Sí, son dientes. Es una sonrisa. Es una sonrisa. Y obviamente son foquitos, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, la importancia de poder trabajar con todos estos elementos que Wishus Wong nos hablaba, ¿sí? De la textura, de los colores. Fíjense, este es un digestivo. ¿Impacta o no impacta? ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí está, ¿sí? El manejo del color blanco y negro. Un café. Hay Coca-Cola, limón. Nada más, no se necesita nada más, chicos. Coca-Cola, todo el mundo lo reconoce. Ahí está el Coca-Cola limón, ¿sí? Esta, por ejemplo, del perrito con lentes. Black Collection. Esta otra de Hino, de los camiones Hino. Ese elefante que está exageradamente largo, ¿no? Que justamente habla de que Hino tiene como los camiones más largos en su categoría, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos que les puedo seguir mostrando, que les puedo seguir justamente poniendo como ejemplos, pero esa es la importancia de poder jugar con los elementos visuales. Por ejemplo, you eat what you touch. Tú comes lo que tocas. Muchas veces nosotros en la casa acariciamos a nuestros gatitos, a nuestros perritos y vamos y comemos. No hacemos conciencia de lavarnos las manos, por ejemplo, ¿sí?
Entonces ahí, en este caso es Lifebuoy, el jabón desinfectante que está haciendo justamente esa conciencia, manejando ese concepto. Wonder Bra, sí, es de brasieres para mujeres. No necesitamos mostrar nada obsceno para mostrar algo que justamente es como siéntete natural, ¿no? Wonder Bra, una marca de sostenes, de brasieres. Ultra thin condoms, ¿no? Condones ultra delgados. Hay cosas, chicos, que nos guste o no, en algún momento nos toca trabajar. Son temas que, como les decía, todavía son en cierto grado tabúes en Bolivia, pero que definitivamente nos va a tocar en algún momento mencionarlos para hacer conciencia o por publicidad. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para saber trabajar con esos conceptos. Coca-Cola Light, más ligera no puede ser, ¿no? Sensodyne, lo mismo. Sensodyne es una pasta protectora para los dientes ultrasensibles. Y aquí nos está poniendo como si fueran casquitos. ¿Mm? Bueno, entonces, como les decía, hay muchas cosas que les puedo seguir mostrando ejemplos. Miren este, por ejemplo, ¿no? Carrying too much weight, cargando mucho peso, dice. Pilates with Gerda, debe ser Gerda como una marca de un gimnasio o una entrenadora personal, ¿no? Bueno, ahí. Entonces, a lo que iba mostrándoles eso, me avisan si pueden, a ver, bring your window. No estoy segura, creo que no estoy mostrándoles mi pantalla. De nuevo, ¿sí? Estamos en la diapositiva que dice gracias, profe. Ah, súper. Entonces les vuelvo a compartir para que volvamos a la presentación de Wishes. Entonces lo que les decía, todos esos elementos obviamente generan emociones, sensaciones, y eso va de la mano con los elementos prácticos, que son la representación, el significado y la función, ¿sí? No se olviden que a diferencia de los artistas plásticos, nosotros comunicamos, y esa es la prioridad de un diseñador gráfico. No podemos crear diseños que no comuniquen, a menos que sean diseños que pretendamos que sean artísticos, pero en esencia no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos, o al menos esa es la mayoría de la intención de los diseñadores, ser diseñadores comerciales, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poquito esto porque esto ya lo hemos visto. Como les decía, a grandes rasgos no es lo que esencialmente me interesa y vamos a ver un poquito lo que son las estructuras. Como la anterior clase habíamos hablado ya, existen diferentes tipos de estructuras, entre la formal y la informal, que hemos visto ejemplos, la hemos ido revisando a más detalle. Y justamente cuando hablamos de este tipo de variación de estructuras, tenemos un espacio. Ese espacio queda dividido en cierta cantidad de subdivisiones, ¿sí? Puede ser rítmica o no. Eso ya lo habíamos visto dependiendo si es formal o informal. Los diversos tipos de la estructura formal son la repetición, la gradación y la radiación, que eso también lo habíamos visto. En el caso de la informal tiene líneas estructurales. Entonces, cuando nosotros hablamos de estructuras, podemos tener esas variantes, ¿sí? La visible y la invisible, que dentro de la visible y la invisible habíamos visto justamente aquellas que se ven dibujadas, diagramadas con lápiz y no se borran, y aquellas que se hacen por detrás, pero que obviamente en su momento no las necesitamos. Entonces, cuando hablamos de estructura de repetición, tenemos una retícula base o básica, que igual la habíamos visto en la anterior clase, donde tenemos como, por ejemplo, un cambio de proporción, un cambio de dirección y deslizamiento. Todas estas estructuras nos van dando, obviamente, formas para que podamos crear. Como ejercicio teníamos que trabajar, ¿se acuerdan? En una estructura, no sé si lo han logrado hacer. Si no, ya vamos a ver cómo hacemos para que se pongan al día, si pueden ir pasándome fotitos, chicos, de
justamente de las estructuras trabajadas que tenían, o si no las tienen, trabájenlas en la semana y me las van pasando por fotitos al grupo. ¿Listo? Dentro de lo que viene a ser estructura de múltiple repetición, cuando la estructura se compone de más de una clase de subdivisiones estructurales que se repiten en forma y tamaño, ¿no? Que ahí tenemos diferentes variaciones, divisiones y demás. Superposición de estructuras de repetición. Fíjense cómo acá podemos jugar también con estructuras básicas, pero que se superponen con una pequeña variante, con un pequeño giro. Módulos repetidos en una estructura inactiva e invisible, ¿sí? Lo que, como les decía, prácticamente se borran con el lápiz, digámoslo así. Porque evidentemente lo que quedan son estas figuras, principalmente que están en positivo. Pero que necesariamente las tenemos que trabajar con una estructura por debajo, ¿sí? Módulos repetitivos en una estructura activa. En este caso llega a ser invisible de repetición. Las líneas rectas están presentes en los diseños de una estructura activa. Entonces ahí las tenemos como base. Bueno, esto de la similitud no lo vamos a ver en esencia. La gradación es justamente la rotación en el plano, la progresión en el plano. Tenemos la rotación espacial, que vamos como inclinando la figura. Progresión espacial. Avísenme si esto no lo han visto, chicos, en primer semestre. Yo lo estoy asumiendo, porque esto seguramente sí lo han visto. Yo se los he mostrado siempre a mis alumnos. Entonces, si no lo han visto, avísenme para que podamos tener un poquito más de base, ¿sí? Y dentro de la gradación también tenemos una estructura de la graduación. Entonces, también podemos jugar, y eran los ejemplos que veíamos en la anterior clase también, con esa estructura, ¿sí? En cuestión de cambio de tamaño, cambio de dirección, el deslizamiento, la curvatura, la reflexión y la combinación. Entonces, podemos jugar también con las estructuras y su gradación, ¿sí? Radiación es un caso especial de la repetición de módulos repetidos, giran regularmente alrededor de un centro de tal manera que surgen efectos de variación óptica según la estructura de radiación. En lo personal es mi favorita la estructura de radiación. La verdad, lo que les decía, yo tengo algunos ejercicios que los trabajé cuando estaba en la universidad porque me gusta mucho cómo se ve. De hecho, tengo una pared pintada con eso. Y realmente creo que es una de las estructuras más lindas. Evidentemente, este tipo de estructuras en nuestros logos no las vamos a utilizar, pero sí en algún momento, en cierto grado, se puede trabajar con este tipo de estructuras para una publicidad, por ejemplo. No, obviamente no en todos los temas, pero por decirles, en un festival de diseño, no sé, en un concurso de carteles, en cosas así, se puede llegar a trabajar, ¿no? Estructura de radiación se compone de dos factores importantes cuyo juego recíproco establece sus variaciones y su complejidad. Centro de radiación. Esta marca el punto focal en cuyo derredor o alrededor se sitúan los módulos donde debe notarse que el centro de la radiación no es siempre el centro físico del diseño. En este caso sí es el centro físico del diseño porque están convergiendo todas las líneas en ese punto, ¿sí? Direcciones de radiación, esto se refiere a las direcciones de las líneas estructurales, tanto como a las direcciones de los, bueno, ahí se comió la palabra, de los radios en este caso, ¿sí? Que también nos está dando una dirección. Estructura centrífuga. Tenemos la básica, que es esta, que se compone de líneas estructurales rectas que se irradian desde el centro del esquema, que es básicamente como la que hemos hecho para, perdón, ya les iba a decir a ustedes con el círculo de colores, pero no lo hemos trabajado nosotros, ¿no? Bueno, es un ejercicio que yo les hago hacer igual a los chicos de primer semestre porque
vamos jugando con el degradado de colores cuando les enseño a trabajar con el círculo cromático. Pero bueno, esta es como la estructura básica radial, en este caso se llama centrífuga. Estructura de quebrantamiento de líneas estructurales. Pueden ser regularmente curvadas, quebradas, como se desee cuando son quebradas las posiciones en las que las líneas estructurales comienzan a dar una vuelta abrupta. Entonces, en este caso son, por ejemplo, curvadas y se van quebrando hacia la punta central. En posición excéntrica, ¿no? Donde el punto focal no está en el medio, sino está más hacia un costado. Y en el caso de la apertura del centro de radiación, ¿qué quiere decir eso? Que el punto central es un poquito más grande, evidentemente, pero que las líneas van girando de una forma diferente. No son necesariamente rectas, como en este caso, sino van variando. Y este centro de radiación puede ser, como bien lo dice en su concepto, un agujero redondo, un óvalo, triángulo, cuadrado, un poligonal, etcétera, ¿sí? Tenemos de centros múltiples dividiendo y deslizando. En este caso, centros múltiples es porque acá están los puntos donde convergen las líneas. Acá están en deslizamiento, en movimiento, a eso hace referencia. Y centros múltiples ocultos. En este caso, el punto de fuga no hay, está como oculto, ¿sí? En este caso lo mismo. Acá tenemos más ejemplos de centros múltiples con movimiento. Fíjense las estructuras que se pueden ir trabajando. Es una maravilla. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Les gustan las estructuras radiales? Más o menos. Más o menos. A ver qué nos dicen los chicos. No sé, más Sí, o son menos. Me parece complejas, bien Eriquita. complejo. Son complejas. Pero no se olviden que siempre vamos a tener un punto de fuga. Siempre. En este caso es en el mismo centro, ¿sí? En este caso el centro es más dilatado, pero también convergen al centro. En este caso es a un costado, en este caso es más dilatado y así vamos jugando con esos puntos. Prefiero una consulta. ¿Los mandalas entrarían en esta categoría como de radiación? Sí y no. Sí en el sentido de que muchas mandalas son trabajadas con evidentemente una estructura radial básica y de ahí es que se van jugando con las formas. Pero hay otras que no necesariamente tienen una estructura radial o una estructura en sí. He Sí. visto mandalas que son más como desordenadas, más como a mano alzada. Entonces, mucho depende del tipo de mandala que uno trabaje, ¿no? Evidentemente, la intención es que tengan una estructura radial. Claro que sí, esa es la idea, digamos, ¿no? Esa es como la base, la estructura, porque sin estructura no podrías generar ritmo, no podrías generar movimiento, no podrías generar... se me ha ido el término, pero cuando tienes dos elementos exactamente iguales como espejo, ¿Simetría? simetría, exacto. No se puede generar eso si no tienes una estructura. Entonces, por eso es importante trabajar con estructuras, ¿no? Pero como te digo, Laurita, a veces hay mandalas que no tienen estructura, que son más trabajadas como mano alzada, digamos. Algo interesante, chicos, es que cuando uno está aprendiendo a dibujar anatomía, evidentemente humana, porque el animal es mucho más compleja, lo primero que hacemos es trabajar con una estructura. El cuerpo tiene 6 cabezas y media aproximadamente, más que nada los latinoamericanos. Los europeos son 7 cabezas, 7 y media, los gringos igual. Nosotros tenemos una composición un poquito más pequeña inclusive. Cuando nos volvamos a ver les voy a mostrar los compases. Tengo un compás áureo y un compás andino.
La proporción andina es un poquito más pequeña que la áurea. Y lo interesante es que cuando nosotros comenzamos a hacer un estudio de rostro en específico, nos damos cuenta que nuestro rostro es asimétrico. A pesar de que estamos trabajando con una estructura base, porque es necesaria, el rostro del ser humano siempre es asimétrico. En realidad el físico, el cuerpo en general, si ustedes se van haciendo un análisis, a ver si hacen el ejercicio en el espejo de verse a detalle, todos tenemos un ojito más pequeño que el otro. A veces la comisura de los labios, una está un poquito más arriba que la otra. Y es muy normal. De hecho, la asimetría nos hace seres humanos hermosos, a diferencia de alguien que es simétrico. Hay casos donde la persona es muy, muy simétrica y de por sí se tiende a ver fea, digámoslo así. Yo sé que no hay ese concepto de lindo feo, pero les digo dentro del concepto artístico plástico, cuando una persona es muy, muy, muy simétrica, que no hay perfección en eso, pero tiende a ser una persona menos agradable visualmente. Y eso es algo que solo creería yo sucede en la naturaleza, porque cuando nosotros estamos trabajando en diseño, cuando estamos trabajando con texturas, si trabajamos con una simetría perfecta, podemos lograr cosas divinas, chicos. Hay ejemplos a lo largo de la historia del diseño y del arte en la humanidad de simetría que son espectaculares, espectaculares. Entonces, es importante saber trabajar con estructuras. Evidentemente hay cosas en las que nosotros como diseñadores vamos a tender a hacer el uso de nuestra mano alzada. No solamente me refiero mano en el sentido de la mano como tal, sino de la compu. Vamos a sentarnos en la compu y comenzar a diseñar sin un boceto previo, sin una estructura, sin muchos aspectos que tendríamos que tener muy en cuenta, ¿sí? Pero no se olviden que si por ahí tenemos un diseño y lo mejoramos con una estructura, puede quedar mucho mejor, ¿sí? Eso no se olviden. Les he mandado un link de logos. ¿De qué era, chicos? ¿Se acuerdan? De Facebook esta mañana, ayer. De las nuevas propuestas de los logos con respecto a la campaña del COVID, ¿no? ¿Han visto? ¿Han llegado a ver ese link? Sí, O sea, sí. era de Coca-Cola, creo, ¿no ve? De Mastercard y no me acuerdo qué otros también. Exacto, exactamente. Ya, sí, sí. No se olviden ver, es algo bien interesante. Entonces, fíjense que entre los más grandes logos del mundo están ahí rediseñados como una protesta, como una reacción, una campaña hacia justamente lo que está pasando, ¿no? Bien, a ver, sigamos con el tema estructuras. Tenemos las estructuras concéntricas. En este caso, esta es la básica, ¿sí? Esta compone de capas de círculos espaciados igualmente que encierran el centro del diseño, el cual es también el centro de todos los círculos. Enderezamiento, curvatura o quebramiento de las líneas estructurales. En este caso ya deja de ser totalmente radial y tenemos un quebrantamiento de estas líneas, que también nos da, pero visualmente, esa sensación concéntrica, ¿sí? Aquí tenemos otra que si bien no es un círculo, pero sigue siendo radial por la parte visual. En este caso, el punto de fuga llega a estar igual en el centro, ¿sí? Y acá tenemos otra donde se juega con una estructura básica radial. En este caso, la base es concéntrica. Y tenemos otra que va solo en la mitad y solo en la mitad como espejo para generar simetría. Y eso nos da justamente esa sensación de juego visual. La estructura centrípeta. Este tipo de estructuras justamente van jugando con con el quebrantamiento de las líneas, ¿sí? Lo que nos genera es una presión visual hacia el centro en sí. Entonces, en este caso no tenemos más círculos, pero
tenemos todas estas líneas que van como presionando hacia el centro, ¿sí? Tenemos la básica, que esta se compone de sectores iguales, dentro de cada uno de los cuales se construyen líneas equidistantes paralelas a los lados rectos del sector que viene a ser esta. Tenemos un centro y cada una de las líneas va trabajando de manera paralela. En este caso, lo mismo. Tenemos un centro y cada una de las líneas va trabajando de manera paralela. Y el cambio direccional de las líneas estructurales. En este caso, acá tenemos el centro, pero las líneas van cambiando. Si se fijan, el ángulo se va agudizando, ya no son rectitas, sino que van cambiando de dirección. Curvatura y quebrantamiento de las líneas estructurales. Aquí igual tenemos un centro donde las líneas van en un inicio paralelas, pero se quiebran y se vuelven circulares. Y en este caso tenemos la apertura del centro de radiación, donde el centro de radiación se amplía, ya no es cerrado como en este caso, pero las líneas siguen yendo de manera paralela. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Este hice cuando estaba en la universidad justamente. Es espectacular, chicos, les puede tomar horas. Este también lo he trabajado. Les aconsejaría, ahora que están bueno, estamos todos en cuarentena, si tienen el tiempito, trabajen una de estas estructuras. Primero, que les va a ayudar a despejar la cabeza. Segundo, que les va a tomar horas y esas horas les va a ayudar a la distracción. Y la verdad, aunque no crean, es bien relajante. Lo más complejo es trabajar con la estructura en sí, pero ya la parte de ir coloreando, de ir dándole esa sensación de movimiento, es bien bonito, chicos. Y van a tener la satisfacción de poder hacer cosas que ni siquiera ustedes imaginaban que podían hacer, porque me dicen que es complejo, pero en realidad no es tan complejo como se ve, les puedo asegurar. Bien, dentro de las estructuras también tenemos anomalías. ¿Qué quiere decir la anomalía? Justamente la parte irregular que encontramos dentro de un diseño, ¿sí? El uso de la anomalía responde en el diseño a una necesidad, ya sea atraer la atención, aliviar la monotonía, transformar la regularidad y quebrar la regularidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una anomalía no muy perceptible de esta angulación de los cuadrados. En este caso, tenemos ahí una inclinación. Acá tenemos una variación en movimiento. Si se fijan, es casi imperceptible. Aquí también tenemos una variación en movimiento. Esta ya es un poquito más notoria, al igual que esta. Aquí tenemos como una mancha y aquí tenemos bastante movimiento. Entonces, muchas veces tenemos una tensión visual que nos está generando justamente una monotonía, por decirlo así. Y con ese quebrantamiento, con esa anomalía, vamos a poder generar como un alivio a esa monotonía, esa tensión visual que tenemos. O a lo mejor podemos atraer lo que les decía, ¿se acuerdan de la publi que les he mostrado ahorita de Volkswagen? Donde había las ventanitas, todas las ventanitas de un edificio y había una luz encendida con una chica en ropa interior. Eso es una anomalía, por ejemplo, ¿me entienden? Llama la atención, cambia, alivia esa monotonía, transforma la regularidad, todo lo que se veía igualito lo transforma, lo quiebra, lo cambia totalmente. Entonces, a eso se refiere con anomalía. Y dentro de las estructuras también tenemos esa situación, ¿sí? Como en este caso. Acá tenemos toda una monotonía de líneas a cierto tipo de distancia y llega la anomalía. En este caso lo mismo. Tenemos líneas verticales a cierto tipo de distancia y llega la anomalía. En este caso tenemos una anomalía un poquito mayor porque son como estas U's volcaditas y totalmente en blanco. Y en este caso tenemos estas que vienen a ser las más blanquitas, ¿no? Que nos generan una anomalía visual, una variante visual en general.
sería como este cuadrito que está acá, este cuadradito. Pero principalmente, si ustedes se fijan, nos llama la atención esta parte del centro. Como un alambre roto, como unos cables pelados, por decirlo así. Como estos dos, no sé, me parecen como copitos de helado. No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Que fuesen como las bolitas de helado, así, hartos heladitos puestos en copita, en conito. Ahí en puntos blancos, o este otro que va hacia el otro lado. Entonces, ese tipo de cosas nos generan justamente esa variante visual. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. Comentarios. Ah, creo que se entendió bien. Estaba claro, profe. Súper. En cuanto a la anomalía, profe, una consulta. No es necesario tener sectores, todos los sectores, digamos, diferentes. Puede ser solamente uno, digamos, puro puntos blancos y un punto negro. Puede ser. Claro que sí. Claro que sí. Ahí ya Mm, estamos generando una anomalía visual. Aquí tenemos un ejemplo. Todos están yendo hacia arriba y este está yendo hacia abajo, ¿no? Puede ser un solo punto que te está cambiando totalmente la estructura. Ahí encontramos esa anomalía visual. ok. Hoy creo que han estado muy calladitas, chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Es el estrés de estar en casitas? Aunque no crean, el tema de ser diseñador, al menos freelancer, para mí es de lo más normal estar en casa, chicos. Es raro cuando me hacen salir de casa en todo caso. Entonces, sí, si ustedes quieren ser freelancers, se van a acostumbrar. Para mí es así como, no me saquen de mi zona de confort cuando me hacen salir. Pero bueno. Bueno, ahí les voy mostrando igual algunas otras composiciones como ejemplos. Tenemos con repetición, por ejemplo, continuidad en 2, 4 y 6 sentidos de los elementos, diferentes elementos, ¿sí? Las estructuras. Bueno, aquí hay un poquito del manejo de contraste, en estructuras de contraste, ¿no? Contraste de dirección, de posición, de espacio, de gravedad. Y podemos tener justamente esos contrastes de estructuras que también podemos jugar con eso. La concentración, no se olviden, hace rato hablamos del aislamiento y la concentración, también podemos jugar con ese tipo de elementos. ¿Sí? A mayor concentración, menor concentración, ¿cuál tiene más peso visual? Ahí tenemos muchas cosas para crear, para jugar, como les decía, el manejo de las texturas. Fíjense estos tipográficos. Yo creo que esto debe ser morosísimo. Miren este. Pero me parece un ejercicio buenísimo que se podría trabajar por ahí con collage de revistas. ¿Sí? Composiciones independientes, degradación, desemejanza, concentración, contraste, anomalía. Entonces, tenemos un montón de estructuras diversas con las que podemos ir jugando. Me hubiera gustado que estemos presencial para poder hacer el ejercicio, pero les pido por favor, igual háganlo en su casa. Me gustaría que se animen a trabajar con este tipo de ejercicios. Yo tenía un ejercicio que hice cuando era alumna, pero que lamentablemente, chicos, lo he buscado y no lo encuentro. Era jugando con formitas, creo que de pececitos. Busquen la forma de trabajar para poder jugar con formas orgánicas, con formas naturales y trabajen una estructura. Les apuesto que les va a gustar trabajar con estos ejercicios. Como les digo, ahorita que tenemos tiempo, aprovechen. Les voy a pasar este PDF de todas formas para que le den una revisada y aprovechen. Trabajen con estructuras, hagan los ejercicios, cuando nos veamos me presentan. Sería bueno si se animan a hacer unos dos, uno que sea radial y el otro que sea con juego de formas, formas orgánicas, puede ser este estilo de repetición o puede ser con concentración, textura, lo que ustedes quieran jugar.
Y veamos eso más, chicos. El siguiente lunes, entonces, nos reencontramos una vez más de manera virtual. Y en un ratito más les paso el link del video ya cargado en YouTube. ¿Listo? Súper, profe. Gracias. Buenísimo, profe. Sí, gracias. Que les vaya súper bien, que tengan buena semana, que puedan aprovechar su tiempo en casita, aprovechen de compartir también con su familia. Les mando un abrazo. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chicos. Chao, chao.